A veces, en medio del silencio más profundo, escuchamos la verdad más poderosa. Cuando te han ignorado, rechazado o dejado en la sombra, el dolor puede parecer insoportable. Pero en ese silencio, en esa ausencia de palabras, yace una oportunidad, la oportunidad de descubrir la fuerza que ni tú mismo sabías que posees. Porque el estoicismo nos enseña que no importa cuánto nos golpee la vida, lo que realmente importa es cómo respondemos. El silencio también habla, y, en ocasiones, grita. Es en esa resistencia, en esa calma interior, donde nace una transformación que nadie puede arrebatarte. Tú puedes convertir ese dolor en tu mayor fortaleza. Solo necesitas escuchar, aprender a callar y dejar que tu espíritu hable con la voz del autocontrol y la dignidad. En la quietud, en ese espacio donde las palabras no llegan, allí reside una fuerza que pocos conocen. No es en el ruido, no en las voces externas, donde se encuentra la verdadera sabiduría. Es en el silencio, en la pausa profunda, donde aprendemos a escuchar lo que realmente importa. La vida nos bombardea con sonidos, con expectativas, con demandas. Pero tú, si quieres ser fuerte, debes aprender a silenciar esa multitud y conectar con tu interior. Porque en ese silencio, en esa calma, se revela la verdad que siempre ha estado allí, esperando ser escuchada. El silencio no es vacío. Es un espejo que refleja quién eres en tu esencia más pura. En ese espacio, las heridas curan, los miedos se disuelven y la mente se aclara. Cuando aprendes a escuchar sin juzgar, sin interrumpir, sin distraerte, descubres que no necesitas respuestas externas. La paz no se encuentra en las palabras de otros, sino en la respuesta que surge desde tu interior. Saber escuchar en silencio es un acto de valentía. Es reconocer que no todo requiere una reacción inmediata. Es entender que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de quedarte en calma, incluso en medio del caos emocional. Como decía Marco Aurelio, el alma se torna fuerte cuando se enfrenta a la tormenta y permanece firme. La tormenta exterior solo refleja las tempestades internas que aún no has enfrentado. El silencio también grita. Grita en tu interior cuando no quieres escuchar, cuando el dolor se acumula y buscas escapar en distracciones. Pero esa misma fuerza, esa misma potencia, puede convertirse en tu aliado. Cuando aprendes a escuchar ese grito, a entenderlo, te vuelves invencible. Porque en ese entendimiento, en esa aceptación, surge la verdadera libertad, la libertad de ser tú mismo, sin máscaras, sin máscaras. Solo en la paz que proviene del silencio, florece la serenidad que ningún caos externo puede arrebatarte. No confundas el silencio con la indiferencia. No es ausencia de respuesta, sino la presencia de una sabiduría profunda. Es en ese espacio donde el control sobre ti mismo se fortalece. Cuando aprendes a escuchar lo que no se dice, te vuelves dueño de tus emociones, de tus pensamientos y de tu destino. La paz interior no es un lujo, es una elección. Y esa elección comienza en la quietud. Porque solo en el silencio, en esa profunda paz, reside la verdadera fuerza que te permitirá enfrentar cualquier tempestad. El verdadero poder no reside en la fuerza física ni en la riqueza material, sino en el dominio de uno mismo. Es en la capacidad de controlar tus emociones donde se revela la grandeza de tu carácter. Cuando el rechazo golpea, cuando las palabras duelen o las heridas emocionales parecen insoportables, la verdadera prueba es cómo respondes, no cómo reaccionas impulsivamente. Porque en ese momento, en ese instante crucial, decides si permites que el dolor te destruya o si, con dignidad, lo transformas en una fortaleza. El autodominio no es una negación de tus sentimientos, sino un maestro que te enseña a no dejarte dominar por ellos. Séneca decía, no nos enfrentamos a los eventos, sino a nuestras opiniones sobre ellos. La emoción puede ser una aliada o una enemiga, dependiendo de cómo la gestionas. La ira, la tristeza, el resentimiento, son como llamas que pueden consumirte o, si las controlas, convertirse en brasas que te fortalecen. Tú eliges. Responder con dignidad ante el rechazo significa mantener la calma cuando todo en tu interior clama por la reacción. Significa entender que tu valor no se mide por las palabras o acciones de otros, sino por tu capacidad de mantenerte firme en medio de la tormenta. Cuando alguien te rechaza, no pierdas tiempo en justificaciones ni en buscar aprobación.
En cambio, enfócate en tu autocontrol, en tu paz interior. La verdadera fuerza está en saber que tu valor no depende de las opiniones externas. El control emocional no significa supresión, sino transformación. Es convertir ese rechazo, esa herida, en una oportunidad para crecer. Porque solo cuando dominamos nuestras emociones, podemos responder con claridad, con firmeza, con respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión acerca de ellas. Y esa opinión, esa interpretación, puede cambiar si aprendemos a responder con sabiduría, no con impulsos. El poder del autodominio es la armadura que te protege del caos externo. Es la clave para mantenerte en pie cuando todo parece desmoronarse. La dignidad no es una máscara que usas para aparentar fortaleza, sino la expresión genuina de un espíritu que ha conquistado su propia tempestad. Porque en esa conquista, en esa disciplina interna, reside la verdadera libertad. La libertad de no ser esclavo de las circunstancias, de las emociones o de las opiniones de otros. Recuerda que el rechazo no define quién eres. Solo tú tienes el poder de definirte en esa respuesta. Y esa respuesta, cuando viene desde la serenidad y la dignidad, engrandece tu alma y fortalece tu carácter. Porque al final, el mayor triunfo no es evitar el rechazo, sino responder a él con la misma fortaleza y nobleza con la que afrontarías una victoria. El dolor no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Cada herida, cada desilusión, lleva en su interior la semilla de una oportunidad. La adversidad, por dura que sea, no busca destruirte sino moldearte. Es en ese crisol de sufrimiento donde se forja el carácter, donde se revela quién realmente eres cuando todo parece estar en tu contra. La diferencia entre quienes se dejan destruir y quienes se fortalecen radica en la capacidad de transformar ese dolor en virtud. No huyas del dolor, abrázalo. Porque en esa aceptación, en esa confrontación valiente, reside la clave para convertir la adversidad en tu mejor aliada. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La calidad de tus pensamientos se define en cómo interpretas las dificultades. No permitas que el sufrimiento te defina como víctima, sino que te impulse a convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más digno. Cada vez que la vida te golpea, tienes dos opciones, rendirte o responder con valor. La verdadera victoria se encuentra en la capacidad de transformar el dolor en una oportunidad para crecer. La adversidad no es un castigo, sino un llamado a despertar tu potencial oculto. La vida te presenta obstáculos para que desarrolles tu resiliencia, para que aflore esa fuerza interior que solo se revela en los momentos más oscuros. El dolor, si se sabe escuchar, enseña lecciones que ningún libro puede ofrecer. Enseña paciencia, humildad, perseverancia. Enseña que la verdadera grandeza no está en evitar las heridas, sino en cómo las enfrentas y qué haces con ellas. Tú tienes la opción de convertir esa herida en una cicatriz de guerra, en un símbolo de tu resistencia y tu capacidad de superación. No te permitas ser esclavo del sufrimiento, conviértelo en tu escudo y tu espada. Cada adversidad es una oportunidad para fortalecer tu carácter, para elevarte por encima de las circunstancias y demostrar que tu espíritu es más fuerte que cualquier tormenta. La virtud no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en cómo tú decides responder a ese dolor. Porque en esa respuesta, en esa decisión de seguir adelante, reside tu verdadera gloria. Recuerda, no hay mayor poder que aquel que nace de la adversidad aceptada y transformada. No permitas que las heridas del pasado te definan, sino que te impulsen a convertirte en alguien que, a pesar de todo, sigue de pie. Porque solo en esa transformación profunda, en esa alquimia del alma, descubrirás que tu mayor fortaleza siempre ha estado dentro de ti. La verdadera libertad comienza en el momento en que aprendes a soltar. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí tienes el poder absoluto sobre cómo respondes a ello. La lucha constante por aferrarte a lo que no puedes cambiar solo te desgasta, te roba tu paz y te aleja de tu verdadera esencia. El desapego no es indiferencia, es una sabia decisión de liberar tu alma de las cadenas del deseo y la dependencia emocional. Porque solo cuando sueltas lo que no está en tus manos, puedes centrarte en lo que realmente importa, tu serenidad interior. No permitas que las circunstancias externas dicten tu estado mental.
No te entregues a la ansiedad, a la preocupación o al resentimiento por lo que no puedes modificar. Eso solo alimenta la ilusión de control, una ilusión que te mantiene atrapado en una prisión mental. La libertad está en aceptar con claridad y firmeza que hay cosas que simplemente no están en tus manos y que, en ese reconocimiento, reside tu mayor poder. El estoicismo nos enseña que la paz interior no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma en medio de ellos. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. La clave está en distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que debes aceptar. La diferencia entre una vida plena y una vida llena de sufrimiento radica en esa comprensión. ¿De qué te sirve aferrarte a lo que se escapa? ¿De qué te sirve desgastarte en luchas que solo devoran tu energía y tu espíritu? La respuesta está en tu decisión de soltar. Soltar no es rendirte, es liberar tu mente y tu corazón para enfocarte en tu propio crecimiento, en tu paz y en tu autocuidado. Porque en esa libertad de no depender de lo externo, en esa serenidad que surge al aceptar lo que no puedes cambiar, encuentras la verdadera fuerza que nadie puede arrebatarte. No confundas el desapego con la indiferencia. Es un acto de amor propio, un acto de sabiduría. Es entender que tu valor no depende de las circunstancias, sino de tu capacidad de mantenerte firme y tranquilo en medio del caos. Solo en esa calma, en ese estado de desapego consciente, se revela tu verdadera fortaleza. Porque quien eres realmente no está definido por lo que sucede a tu alrededor, sino por cómo eliges responder a ello. Recuerda que la serenidad no es un destino, sino un camino. Un camino que comienza en el momento en que aprendes a soltar, a dejar ir lo que no puedes controlar y a centrarte en tu paz interior como tu mayor tesoro. Solo en esa decisión, en esa disciplina, reside la libertad que te permite vivir con dignidad, con propósito y con una fuerza que trasciende cualquier tormenta. Dentro de ti existe un grito que a veces no escuchas, un llamado profundo que clama por ser liberado. Es esa resistencia silenciosa que se niega a doblegarse, esa energía contenida que, si la aprendes a canalizar, puede convertirse en tu voz más auténtica. No es un grito que busca ser escuchado por otros, sino una declaración de tu alma, una afirmación de tu existencia en medio del caos y la adversidad. Porque en ese silencio forjado en la resistencia, en esa calma que surge en medio de la tormenta, reside un poder que pocos se atreven a descubrir. El silencio no es debilidad. Es el espacio donde esa resistencia se transforma en sabiduría. Es en la quietud donde tu verdadera voz emerge, fuerte y clara, sin máscaras, sin adornos. La resistencia no es un acto de rebeldía vacía, sino un acto de autodominio. Es decirle al mundo y a ti mismo, no me rendiré. Es esa fuerza interior que se niega a ser silenciada por las circunstancias, por las opiniones, por los rechazos. Porque solo en esa resistencia, en ese silencio que grita desde lo más profundo, encuentras la fuerza para seguir adelante. El grito interno no siempre es ruidoso, a veces, es un susurro que retumba en tu interior, un recordatorio de que tu espíritu todavía arde, que tu dignidad todavía vive. Es esa resistencia constante que te impulsa a levantarte cuando todo parece caerse a tu alrededor. Porque en ese acto de mantenerte firme, en ese silencio que desafía el caos, estás diciendo, aquí estoy. No me doblegaré. No me rendiré. Y en esa persistencia, en esa firmeza, se revela la auténtica voz de tu ser. Aprender a escuchar ese grito interno, a entender su significado, es uno de los mayores actos de valentía. Es en el silencio que el alma habla con mayor intensidad. Porque no necesitas gritarle al mundo, solo necesitas escuchar y responder desde esa fuerza tranquila que reside en tu interior. La resistencia no es un acto de rebeldía contra los demás, sino un acto supremo de amor propio, un compromiso contigo mismo de mantenerte fiel a quien realmente eres, sin importar las circunstancias. Recuerda, la verdadera fuerza no está en la violencia ni en la intensidad superficial, sino en esa resistencia silenciosa que se mantiene firme ante la tormenta. Esa es la voz más poderosa y auténtica que puedes tener. No la de la ira, no la de la desesperación, sino la de tu espíritu inquebrantable, esa que grita en silencio, yo sigo aquí. No me rendiré.
Porque en esa resistencia, en ese silencio que habla más que 1000 palabras, reside la fuerza que puede transformar tu vida y elevarte por encima de cualquier adversidad. Ahora, que has visto cómo el silencio puede ser tu mayor aliado y cómo tu resistencia interior puede gritar en medio del caos, es momento de tomar las riendas. No permitas que las circunstancias te arrastren, tú tienes el poder de elegir tu respuesta. Enfócate en tu propio interior, cultiva esa fortaleza que nace del autocontrol y el desapego. La verdadera transformación comienza en tu mente, en esa decisión consciente de ser el dueño de tu paz. Cada desafío, cada rechazo, cada herida, es una oportunidad para crecer, para reafirmar tu carácter y fortalecer tu espíritu. La vida no te pide que seas perfecto, sino que seas firme. La sabiduría estoica no se aprende solo en momentos de calma, sino en cómo respondes cuando el silencio se rompe y el grito interior te llama a la acción. Vuelve por más lecciones, porque el camino del estoico no termina aquí. La verdadera maestría radica en seguir aprendiendo, en seguir fortaleciéndote, en seguir siendo esa roca inamovible ante las tempestades. La fuerza que buscas ya está en ti. Solo tienes que recordarla, escucharla y dejar que hable. No te detengas. No te rindas. La grandeza está en tu interior, esperando ser despertada una y otra vez.